Cuando le pedí a mi hijastro que me hiciera un masaje en la espalda, no pensé en nada más que en mis contracturas. Había pasado toda la tarde arreglando plantas en el jardín y la tensión se me había subido hasta el cuello. Fue una petición inocente, casi automática. Él se acercó con sus manos tibias, silencioso como siempre, y empezó a presionar con cuidado sobre mi piel. Nada en su gesto fue indebido. Y sin embargo algo en mí, algo profundo, enterrado bajo años de rutina, silencio y caricias olvidadas, se estremeció. No fue por el contacto, sino por la manera en la que me sentí vista. Vista. No como esposa ni como madre postiza, sino como mujer. Y eso fue lo más peligroso. Porque 3 meses después, lo que empezó como un acto inocente se convirtió en la grieta que partió mi mundo por la mitad. Pero no me malinterpretes. Esto no fue planeado. No fue deseo a primera vista. Fue necesidad. Necesidad de sentir algo. Cualquier cosa. Y antes de contarte lo que ocurrió aquella noche en la casa del lago, déjame mostrarte cómo comenzó todo. Es una historia que he guardado en silencio durante demasiado tiempo. Pero ahora necesitas conocerla. Dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y respóndeme una cosa. ¿Alguna vez hiciste algo que parecía inofensivo, hasta que ya era demasiado tarde para volver atrás? Hoy el silencio en casa me pareció más pesado que nunca. Había algo denso en el aire, como si el propio tiempo se hubiera estancado entre las paredes del comedor. Mi esposo estaba en su estudio como siempre, hablando en voz baja con alguien por videollamada. Yo ni siquiera pregunté con quién. Había dejado de hacerlo hace años. La respuesta era siempre la misma: trabajo. Siempre trabajo. Me miré en el reflejo de la ventana. El rostro que me devolvía la mirada tenía sombras bajo los ojos, el cabello algo desordenado, y esa expresión cansada de quien carga una mochila invisible, hecha de años de olvido y gestos mínimos. No éramos infelices. No había gritos, ni insultos, ni ausencias físicas. Pero hacía tanto que no me sentía tocada con intención, con deseo, que empecé a olvidarme de cómo se sentía. Como si la piel misma perdiera memoria. Esa tarde, después de horas trabajando en el jardín, una excusa más para ocupar mi mente y evitar pensar en lo que faltaba, subí al baño con la espalda tensa como cuerda de violín. Estaba sola, eso creía. Me quité la blusa lentamente con la incomodidad de quien ya no se reconoce en su propio cuerpo, y justo cuando me giraba para abrir el agua caliente, escuché que la puerta se entreabrió. Era él. Mi hijastro. Se detuvo al verme sin decir palabra, con esa serenidad que siempre ha tenido desde niño. Nos miramos por un segundo y luego bajó la vista, disculpándose. Pero antes de cerrar la puerta, lo dije sin pensar. ¿Podrías hacerme un masaje? Tengo la espalda hecha trizas. No sé qué me impulsó a pedírselo. Quizás fue el agotamiento, quizás la confianza de años compartiendo casa, quizás, aunque no quiera admitirlo, una parte de mí quería sentir contacto humano. Él dudó solo un segundo y luego entró, sin decir nada. Me senté en la orilla de la cama, bajé la mirada, y esperé. Sus manos eran cálidas, firmes. Empezó por los hombros con movimientos suaves pero precisos. No dijo nada, y yo tampoco. Solo se escuchaba la respiración de ambos. Me obligué a no pensar. A no interpretar. Pero fue inútil. Cada presión de sus dedos sobre mi piel me recordaba todo lo que no había sentido en años. No era deseo, no aún. Era algo más primario, más emocional, la sensación de ser tenida en cuenta. De que alguien notara mi existencia. No como madre ni como esposa, sino como un cuerpo presente. Cuando terminó, se apartó con esa calma suya, se disculpó de nuevo y salió del cuarto. Cerró la puerta tras de sí con cuidado. Me quedé sentada varios minutos, sin moverme, sintiendo las marcas invisibles de sus dedos en mi espalda. Y luego lloré. No por lo que pasó, sino por lo que no debería haber sentido. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de mi esposo, su cuerpo dándome la espalda como si fuera lo más natural del mundo.
Lo era, en realidad. Llevábamos años durmiendo así, en paralelo, en rutinas idénticas. Dos cuerpos compartiendo espacio sin rozarse. Dos agendas vacías de pasión. Pensé en mi hijastro. No en su cuerpo, no aún. Pensé en su silencio. En cómo me miró sin juicio. En la forma en que no preguntó nada, en que simplemente hizo lo que le pedí. Había algo reconfortante en su presencia. Algo que dolía y aliviaba al mismo tiempo. A la mañana siguiente me lo crucé en la cocina. Estaba preparando café y llevaba auriculares. Me saludó con un gesto de cabeza, sin mirarme directamente. Yo murmuré un buenos días que apenas sonó. Todo fue normal. Insoportablemente normal. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Un botón se había presionado, una compuerta se había abierto. Y aunque me negaba a verlo, sabía que lo que ocurrió esa tarde no era solo un masaje. Era una grieta. Y por ella, poco a poco, empezaría a filtrarse todo lo que yo había contenido durante años. No podía dejar de pensar en aquel momento. En sus manos en mi espalda, en su mirada que evitó la mía, en el silencio que pesaba más que cualquier palabra. Pasaron los días, y yo fingía normalidad. Preparaba el desayuno como siempre, respondía los mensajes del trabajo, escuchaba con media atención las historias de mi esposo durante la cena. Pero algo dentro de mí se había encendido. No era una llama. Era una brasa lenta, persistente, que no hacía ruido, pero quemaba. Una mañana, mientras organizaba la ropa en el armario, encontré un conjunto deportivo que casi no usaba. Era ajustado, algo atrevido para mis costumbres, pero decidí ponérmelo igual. Mi reflejo en el espejo me sorprendió. No era joven, lo sabía. Pero mis curvas aún hablaban. Aún decían cosas. Me recogí el cabello, respiré hondo, y bajé a la cocina donde él ya me esperaba con una taza de café. No dijo nada sobre mi atuendo. Solo me ofreció la taza con esa expresión neutra que nunca sabía interpretar. Tal vez ahí estaba parte del problema. Su silencio me permitía imaginar. Rellenar los espacios vacíos con lo que yo deseaba ver. Mi esposo, en cambio, ya no dejaba espacios. Era un guión repetido. ¿Vas al gimnasio hoy? Le pregunté como si no supiera la respuesta. Sí, como siempre, respondió con tono tranquilo. Dudé apenas un segundo, y luego lancé la propuesta como quien lanza una piedra al agua para ver hasta dónde salpica. ¿Te importa si te acompaño? Me miró por primera vez en días. Fue una mirada breve sin juicio, pero sentí que algo se tensaba en el ambiente. Asintió. Claro. El gimnasio no me intimidaba. Lo que me inquietaba era estar con él en un lugar distinto a la casa. Un lugar sin roles claros. Sin etiquetas. Nos subimos al coche y durante todo el trayecto el silencio se mantuvo. Él puso música instrumental suave. No hablamos. Yo miraba por la ventana, intentando controlar la ansiedad que sentía en el pecho. En el gimnasio él me enseñó cómo ajustar las máquinas, cómo estirar correctamente. Su tono era amable, paciente. Sus dedos tocaban mis brazos, mi espalda, mis caderas para corregir posturas, y yo hacía un esfuerzo casi ridículo por no estremecerme. Me odié un poco por eso. Por haberme convertido en una mujer que se estremecía por un roce inocente. Pero también me comprendí. Hacía tanto que nadie me tocaba con atención, que cualquier contacto me parecía un tesoro. Después de una hora de ejercicios, sudorosa y con el pulso acelerado, fui al vestuario. Él entró por error, o quizás no. Yo estaba de espaldas, quitándome la camiseta, y me di cuenta de su presencia por el reflejo del espejo. Se detuvo. Yo también. El tiempo pareció estirarse como una cuerda a punto de romperse. Se giró de inmediato y murmuró una disculpa. Pero no salió. Se quedó ahí, en la entrada, como esperando una reacción. Yo no dije nada. Me puse una chaqueta rápidamente con las manos temblorosas. Cuando me di la vuelta, él aún estaba allí,
mirándome sin intención clara, sin movimiento. No había deseo evidente, pero tampoco distancia. ¿Vamos?, preguntó finalmente. Asentí. Caminamos juntos hasta el coche. El aire fuera estaba fresco, y yo sentía el sudor secarse sobre mi espalda. Me recosté en el asiento, cerré los ojos unos segundos. Sentía que algo me apretaba el pecho, una mezcla de culpa anticipada y de una emoción que no sabía nombrar. Él encendió el motor. Puso una lista de reproducción suave con canciones que no conocía. Durante el trayecto, no hablamos. Pero mi cuerpo no estaba en silencio. Sentía cada latido como un golpe en el pecho, cada segundo como una advertencia. Cuando llegamos frente a la casa, él no apagó el coche de inmediato. Se quedó con las manos en el volante, la mirada al frente. Yo lo miré de reojo. Quise decir algo, pero las palabras se me anudaban en la garganta. Y entonces sucedió. Nos besamos. Fue rápido, sin preámbulos, sin cálculo. No sé quién se acercó primero. Solo sentí el calor de su boca, el roce tímido pero firme de sus labios. Un segundo. Tal vez 2. Y luego la distancia volvió a instalarse entre nosotros como una pared invisible. Abrí la puerta y bajé sin decir palabra. Sentí el aire fresco en el rostro como una bofetada. Entré a la casa sin mirar atrás. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, con los ojos cerrados. Mi cuerpo temblaba. No por el beso, sino por lo que significaba. Por lo que había despertado. Y porque en el fondo sabía que no sería la última vez. La noche después del beso fue una de las más largas que recuerdo. Me acosté temprano fingiendo cansancio, pero no pude cerrar los ojos. Sentía el roce aún en mis labios, como si la piel tuviera memoria propia y se negara a olvidar. El cuerpo de mi esposo estaba a centímetros del mío, respirando con la cadencia monótona que también conocía. Podía oler su colonia, la misma de siempre. Y sin embargo me sentía más sola que nunca. Me di la vuelta varias veces, tratando de encontrar una postura que me permitiera descansar, pero el insomnio me estrujaba el pecho como un puño cerrado. Cada vez que parpadeaba, recordaba el instante exacto en el que nuestros labios se encontraron. No fue pasión. No fue impulso. Fue necesidad. Y eso era lo que más me perturbaba. Al amanecer, cuando la luz del baño se encendió y mi esposo se levantó sin decir nada, como todos los días, supe que no podía seguir fingiendo que nada había pasado dentro de mí. Por fuera mi vida seguía igual. Pero por dentro yo ya no era la misma. Bajé a la cocina más tarde que de costumbre. El café ya estaba hecho y él, mi hijastro, estaba sentado, leyendo en su tablet como si la noche anterior no hubiera existido. Me saludó con un gesto de cabeza. Respondí con un murmullo que ni siquiera escuché. Me senté frente a él, evité su mirada. No sabía cómo actuar. Ni siquiera sabía qué quería que ocurriera. Después del desayuno me refugié en la limpieza. Sacudí los muebles con una energía casi violenta, aspiré cada rincón de la casa, ordené papeles viejos, regué plantas que no necesitaban agua. Todo con tal de no pensar. Pero era inútil. Él seguía presente. En el sofá donde se sentaba. En la taza que usaba. En el olor de su champú cuando pasaba cerca. Al mediodía, recibí un mensaje de mi esposo. Decía que debía viajar a otra ciudad por trabajo. Se ausentaría 3 días. 3. 48 horas completas. Respondí con un está bien, cuídate. Fue automático mecánico. Pero cuando bajé el móvil, una sensación inesperada me atravesó. No era preocupación. Era otra cosa. Una mezcla de alivio y vértigo. La casa sería solo para nosotros dos. La primera tarde intenté mantenerme ocupada. Cociné, leí, incluso hice yoga en la sala. Él apareció un par de veces preguntando si necesitaba ayuda, pero su tono era neutral, casi distante. Yo asentía o negaba con la cabeza, según el caso,
sin atreverme a mirar más allá de lo funcional. El beso no se mencionaba. Flotaba en el aire como un perfume que nadie reconoce pero todos respiran. Ya caída la tarde me senté en la terraza trasera con una manta sobre las piernas. El sol estaba bajando, y el cielo tenía ese tono naranja que siempre me había parecido melancólico. Él salió al rato con una taza de té en la mano, y se sentó en la silla de al lado. No dijo nada. Yo tampoco. Solo el sonido de los pájaros y el crujir de las ramas bajo el viento nos acompañaban. No me atreví a mirarlo. Pero sabía que él, de vez en cuando, deslizaba la vista hacia mí. ¿Te duele todavía la espalda?, preguntó de repente. Tardé un segundo en reaccionar. Un poco, dije sin pensar demasiado. Él se levantó, entró a la casa, y al poco tiempo volvió con el frasco de crema que usábamos para relajar los músculos. Lo puso sobre la mesa sin decir palabra. Se sentó de nuevo. Lo miré. Quise decir algo, aclarar, quizás poner una barrera. Pero las palabras no llegaron. En cambio, asentí. Me quité la manta y giré la silla, dándole la espalda. Me quedé inmóvil, los hombros tensos, los puños cerrados sobre las piernas. Escuché cómo se acercaba. Sentí sus dedos abrir el frasco. Luego el contacto. Sus manos recorrieron mi cuello, mis hombros, con esa presión suave que ya conocía. Pero esta vez algo era diferente. Había un cuidado extremo, una contención que me emocionaba más que cualquier atrevimiento. No era solo un masaje. Era una forma de estar. De tocar sin invadir. De decir sin palabras, aquí estoy. No hablábamos. Ni siquiera nos mirábamos. Pero todo en ese instante era comunicación. Cuando terminó, se retiró sin decir palabra. Volvió a sentarse en su silla, tomó su taza de té y siguió mirando el cielo. Yo me acomodé la manta sin girarme. No sabía qué decir. Tenía miedo de romper el frágil equilibrio que se había construido en ese silencio compartido. Más tarde, al entrar a la cocina, lo escuché tararear una melodía antigua. Una canción que mi esposo solía cantar cuando aún me dedicaba canciones. Me quedé en la sombra del pasillo, escuchando. Cerré los ojos. Por un instante quise que esa melodía fuera para mí. Esa noche, mientras subía las escaleras hacia mi habitación, lo crucé en el pasillo. Nos detuvimos. Él me miró. Yo bajé la vista. Sentí que iba a decir algo. Pero no lo hizo. Solo se hizo a un lado y me dejó pasar. Me encerré en mi cuarto y apoyé la espalda en la puerta. El silencio seguía ahí. Pero ya no era vacío. Era expectativa. Era latido. Era esa brasa que, lejos de apagarse, ardía más silenciosa que nunca. La mañana siguiente llegó con una calma inquietante. El aire tenía esa densidad previa a una tormenta, aunque el cielo estuviera completamente despejado. Mi esposo ya se había ido en su viaje de negocios, y el silencio en la casa se sentía distinto. No era vacío, sino expectativa. Como si los muros mismos supieran que algo se estaba gestando y contuvieran la respiración. Pasé las primeras horas del día con una rutina exageradamente normal. Doblaba toallas, limpiaba estanterías, reorganizaba un cajón que nadie abría nunca. Me aferraba a cada pequeño acto como si con eso pudiera sostener la compostura, la estructura de lo que todavía fingía ser mi vida cotidiana. Pero por dentro algo se deshacía. Lentamente. Silenciosamente. A media mañana, al entrar al baño, encontré sobre el lavabo un pequeño paquete envuelto en papel neutro, sin cinta, sin tarjeta. Lo abrí con una mezcla de curiosidad y alarma. Era una crema corporal de textura ligera, con aroma a eucalipto y menta. La misma que usamos la última vez, pero esta venía con una nota. Para cuando vuelva a doler. Eso decía. Ni una palabra más. Me quedé observando la nota durante largos segundos. Podía interpretarla de muchas formas, pero todas llevaban al mismo lugar, él recordaba. Y yo también.
Y ese pequeño gesto, tan simple en apariencia, me tocó más de lo que esperaba. No por lo que significaba en sí, sino por lo que insinuaba. El cuidado. La atención. La presencia. No sabía cómo reaccionar. No podía agradecerle sin reconocer lo que no debía existir. No podía ignorarlo sin mentirme más de lo que ya lo hacía. Así que dejé el frasco donde estaba, cerré la puerta y salí sin rumbo. Caminé por el pasillo como si cada baldosa pudiera romperse bajo mis pies. En el almuerzo él cocinó. Lo hacía de vez en cuando, nada fuera de lo común. Pero esa vez todo parecía distinto. La manera en que colocó los platos, cómo sirvió el agua, la forma en que sus dedos rozaron los cubiertos. Cada detalle parecía cargado de una intención invisible. Yo comí en silencio con el estómago cerrado y los pensamientos desordenados. En un momento levanté la mirada y lo vi observándome. No con deseo. Con algo más difícil de nombrar. Era como si estuviera esperando una señal, una palabra, algo que no sabía si podía o debía darle. Gracias por la crema, dije finalmente sin pensarlo. Él asintió sin sonreír, sin hablar. Y eso fue todo. Pero el silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocárselo. Después del almuerzo él desapareció en su habitación y yo fui al patio. El jardín necesitaba agua, aunque no hacía calor. Rocié las plantas con lentitud, una por una, como si de esa manera pudiera rociar también mi conciencia, limpiarla, enfriarla. Pero no funcionaba. Nada funcionaba. A media tarde llegó una videollamada de mi esposo. Me llamó desde el hotel. Me dijo que el viaje estaba yendo bien, que el evento era aburrido como siempre y que esperaba volver pronto. Le respondí con frases mecánicas, cuidando cada palabra. Traté de parecer animada, interesada. Pero por dentro me sentía una actriz olvidando el guión a mitad de escena. En un momento mi hijastro pasó por detrás en silencio con el cabello mojado tras la ducha. Lo vi de reojo en la pantalla. Él ni siquiera miró, siguió su camino como si no hubiera notado la llamada. Pero mi esposo sí lo vio. ¿Está él todavía allí contigo? Preguntó casualmente. Sí, claro. Como te dije, se queda unos días más. Ah. Qué bueno que no estás sola entonces. Asentí. Tragué saliva. Él sonrió, me mandó un beso a través de la cámara y colgó. Cerré el portátil con suavidad. Pero mis manos temblaban. No por miedo a ser descubierta. No había nada concreto que ocultar aún. Era otra cosa. Era ese tipo de nerviosismo que se siente cuando una puerta invisible se ha entreabierto y ya no se puede fingir que sigue cerrada. Esa noche no encendí la televisión. No busqué música ni distracciones. Me senté en la sala con un libro que no leí. Escuchaba los sonidos de la casa, los pasos arriba, los cambios de ritmo en el piso de madera. Cada sonido me hablaba. Me decía que no estaba sola. Y que tampoco estaba en control. Más tarde, al ir a buscar un vaso de agua, lo encontré en la cocina. Estaba en pijama, recostado contra la encimera, mirando el celular. Me detuve en la puerta, dudando si entrar. Él alzó la vista y me ofreció una media sonrisa. No era burla. Era ternura contenida. Una especie de estamos en lo mismo que no necesitaba ser dicho. No hablamos. Tomé mi vaso de agua y mientras pasaba junto a él, nuestros brazos se rozaron. Un roce breve, apenas perceptible. Pero suficiente. Suficiente para que el pulso se acelerara, para que la piel despertara. Volví a mi habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta, apagué la luz. Me acosté con los ojos abiertos, el corazón latiendo con fuerza. Y supe con una claridad punzante que la línea que nos separaba estaba desdibujándose. Y que pronto, muy pronto, alguien daría el próximo paso. Aunque aún no supiéramos quién. Desperté con una extraña sensación en el pecho. No era angustia. Era otra cosa.
Una mezcla de expectativa, nerviosismo y algo parecido al deseo, pero más profundo, más silencioso. Había soñado con él. No recuerdo los detalles, pero su presencia me acompañaba incluso después de abrir los ojos. Me quedé en la cama más de lo habitual, con la mirada fija en el techo, tratando de encontrar razones para sentirme culpable y no encontrando ninguna que me convenciera del todo. Mi esposo seguía fuera. Quedaba un día más de esa ausencia que se había convertido en espacio abierto, en terreno incierto, en puerta entreabierta. Y yo, atrapada entre dos realidades, no sabía a cuál aferrarme. Me levanté, me duché con más lentitud que de costumbre, y me puse un vestido que no usaba desde hacía meses. No era provocativo, pero sí más ceñido que lo habitual. Me perfumé apenas y me recogí el cabello con una pinza, dejando algunos mechones sueltos. Me vi en el espejo y por un instante dudé. ¿Qué estaba haciendo? ¿Para quién me vestía así? No tenía una respuesta clara. Bajé a la cocina y él ya estaba allí. Preparaba café, descalzo, con el cabello aún húmedo. Llevaba una camiseta gris y pantalones deportivos. Parecía distraído, pero cuando me vio entrar, noté un leve cambio en su postura. No dijo nada, solo deslizó hacia mí una taza recién servida. La tomé con ambas manos y sentí el calor del líquido como un ancla que me sujetaba a algo real. Nos sentamos en la mesa del comedor. El silencio se instaló entre nosotros otra vez, pero ya no era incómodo. Era denso. Habitado. Sentí su mirada en mi cuello, en mis hombros, en la forma en que mis dedos acariciaban el borde de la taza. No lo veía directamente, pero lo sentía. Después del desayuno, él se ofreció a limpiar, y yo fui al salón. Me senté en el sofá, encendí la televisión sin mirar realmente, y dejé que el murmullo del noticiero llenara el ambiente. Escuché sus pasos y luego el sonido del agua corriendo en la cocina. Todo parecía tan doméstico, tan normal. Pero dentro de mí había una tormenta de pensamientos que no lograba calmar. Un par de horas después, él se acercó y dijo que iba a salir a caminar. Me preguntó si quería acompañarlo. Dudé apenas un segundo y acepté. Necesitaba aire. Movimiento. Cualquier cosa que me alejara del encierro emocional en el que me encontraba. Salimos sin hablar mucho. Caminamos por el barrio, por calles que conocía de memoria pero que en su compañía parecían distintas. Más vivas. Más llenas de posibilidades. Hablamos de cosas triviales, el clima, los vecinos, una película que habíamos visto hace tiempo. Pero debajo de cada frase se deslizaba una tensión suave, casi imperceptible, que marcaba el ritmo de nuestros pasos. Al regresar a casa, me ofrecí a preparar algo de comer. Él aceptó. Cocinar juntos fue otra forma de comunicación. Me pasaba los ingredientes, me corregía la postura con un toque leve en la espalda, me alcanzaba el cuchillo adecuado con una palabra amable. Y todo eso sin una sola mención al pasado. Ni al beso. Ni a la crema. Ni a los silencios compartidos. Después de almorzar, lavé los platos con calma. Él se apoyó en el marco de la puerta, observando. Yo fingía no darme cuenta, pero cada vez que me giraba, ahí estaba su mirada. No intrusiva. Presente. Por la tarde me llamó una amiga de la infancia. Hacía meses que no hablábamos. Me preguntó cómo estaba, cómo iba todo. Mentí sin esfuerzo. Dije que todo estaba en orden, que mi esposo viajaba mucho, que la casa estaba tranquila. Luego me contó de su nuevo novio, de cómo después de años había vuelto a sentir mariposas. Me reí con ella, pero por dentro algo se quebró. Mariposas. Qué palabra tan absurda. Yo sentía otra cosa. Algo menos colorido. Más oscuro. Más real. Cerré la llamada con una excusa rápida y subí a mi habitación. Cerré la puerta, me senté en la cama. Quería pensar, ordenar, decidir. Pero los pensamientos eran como humo. Se escapaban entre mis dedos cada vez que intentaba atraparlos. Casi al anochecer, él tocó la puerta.
Solo un golpe suave. Preguntó si podía pasar. Le dije que sí. Entró con un gesto neutral, como si viniera a decir algo sin importancia. Pero su presencia llenó el cuarto. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. No confiaba en mi voz. Se quedó de pie sin moverse. Yo tampoco me levanté. Entonces caminó hacia la ventana, se quedó mirando afuera. Habló del clima, de cómo bajaría la temperatura esa noche. Yo seguía en silencio. Finalmente se giró. Sus ojos encontraron los míos. Nos besamos. No hubo palabras. No hubo prisa. Solo el peso de lo no dicho encontrando una salida. Después se apartó. Salió del cuarto sin mirar atrás. Y yo me quedé allí con el corazón latiendo como un tambor antiguo, con las mejillas ardiendo, y con la certeza de que lo que estaba pasando ya no era un error. Era una elección. Silenciosa. Pero elección al fin. A la mañana siguiente la casa entera parecía envuelta en una quietud distinta. No era calma, era suspensión. Como si cada rincón esperara a que alguien dijera algo, a que se rompiera el equilibrio precario que habíamos construido entre susurros, roces y miradas evitadas. Dormí poco y mal. No por remordimiento, sino por la sobrecarga de pensamientos que no podía ordenar. Me levanté con la sensación de que el suelo bajo mis pies ya no era el mismo. Y quizás no lo fuera. Él estaba en la cocina, como siempre. Café, pan, una fruta cortada en silencio. Se movía con su habitual discreción, pero algo en su postura había cambiado. Más contenido, más reservado. O quizás era yo la que veía todo diferente ahora. Me senté frente a él y comimos sin una sola palabra. No había incomodidad, pero sí una tensión flotando entre los objetos, como una música que solo nosotros podíamos oír. Después del desayuno, cada uno se dispersó por la casa. Yo ordené un armario viejo lleno de cosas que no usábamos, como si el movimiento externo pudiera compensar el desorden interno. Tocaba cada prenda, cada caja, con una lentitud innecesaria, alargando el proceso para no enfrentarme con el resto del día. Por la ventana, vi cómo él regaba las plantas del patio trasero. Esa escena doméstica me provocó una extraña ternura, pero también un tipo de tristeza que no sabía bien cómo explicar. A media tarde recibí una llamada inesperada de mi esposo. Me dijo que había un cambio de planes y que regresaría esa misma noche, no al día siguiente como estaba previsto. Su voz era animada, incluso cariñosa. Hablaba de la cena, de dormir en casa, de que había conseguido terminar todo antes. Yo respondí con frases cortas, sonriendo sin que se notara. Colgué con el corazón en la garganta. Esa noche no sería como las anteriores. Era el cierre de algo. Y el comienzo de no sé qué. Bajé lentamente las escaleras. Él estaba en el salón, viendo televisión. Al oírme bajó el volumen y me miró sin decir nada. Me senté en el borde del sofá y le conté lo de la llamada. Su expresión no cambió. Solo asintió y tras una pausa incómoda, murmuró. «¿Está bien?» No lo estaba. Ni para él ni para mí. La tarde se volvió densa. Cada minuto parecía un espacio entre decisiones no tomadas. Preparé algo de cena más por inercia que por necesidad. Él me ayudó sin que se lo pidiera, como siempre. Lavó los platos. Me alcanzó las servilletas. Todo con una suavidad que se sentía casi cruel. Como si los dos estuviéramos fingiendo que éramos solo eso, dos personas compartiendo una casa. Dos extraños con historia. Cuando se acercaba la hora del regreso de mi esposo, fui a mi habitación a cambiarme. Elegí ropa neutra, recogí mi cabello con firmeza y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo y no supe qué expresión tenía. No era culpa, no exactamente. Era una especie de despedida anticipada, una necesidad de volver a un papel que ya no me pertenecía del todo. Bajé justo a tiempo para escuchar el ruido de la puerta principal. Él llegó con una bolsa en la mano y una sonrisa amplia.
Me abrazó como si nada hubiera pasado, como si su ausencia hubiera sido apenas una pausa más. Sentí su olor, su aliento, su cuerpo. Pero mi cuerpo no respondió como antes. Me quedé quieta, aceptando el gesto sin corresponder con entusiasmo. Él no lo notó. O no quiso notarlo. Mi hijastro apareció poco después, saludó a su padre con naturalidad. Intercambiaron unas palabras sobre el viaje, sobre el tráfico, sobre cualquier cosa que llenara los vacíos. Yo me mantuve al margen, escuchando con atención forzada, sonriendo en los momentos justos. Todo parecía volver a la normalidad, pero no era así. Había un desajuste invisible, una pieza que ya no encajaba del todo. Después de cenar, mi esposo subió a darse una ducha. Yo me quedé en la cocina ordenando los platos. Él entró en silencio, se detuvo detrás de mí. No dijo nada, pero lo sentí. Sentí su presencia como una sombra detrás de mi espalda. Me giré lentamente. Nuestros ojos se encontraron. En su mirada no había exigencia, ni deseo. Solo algo contenido, casi frágil. No hablamos. Ni una palabra. Me pasó un plato, y en ese gesto nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto leve, mínimo. Pero suficiente. Suficiente para saber que ambos sabíamos. Que no era necesario hablar. Que por ahora, lo único que teníamos era ese silencio cargado de lo que no debía ser dicho. Subí a mi habitación cuando todo estuvo en orden. Mi esposo ya dormía. O fingía dormir. Me acosté a su lado sin decir nada. Miré el techo durante un largo rato. En mi mente repetía una sola frase como si con eso pudiera convertirla en verdad. Todo está bajo control. Pero lo cierto era que nada lo estaba. Ni mi cuerpo. Ni mis pensamientos. Ni esa línea invisible que, aunque intentara negarlo, ya habíamos cruzado. El día comenzó con esa aparente normalidad que a veces pesa más que el caos. Desperté al lado de mi esposo como tantas otras veces, con su respiración acompasada marcando un ritmo que ya no sentía propio. No dije nada. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, y bajé a preparar café. La casa estaba en silencio. Esa clase de silencio que no consuela, sino que recuerda. Mientras el agua hervía, miré por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes tenues y el jardín, aún húmedo del rocío, se extendía como un lienzo que pedía ser pisado. Todo parecía estático. Y sin embargo, dentro de mí, algo se movía con fuerza. Durante el desayuno intercambiamos frases cortas con mi esposo. Comentarios sobre el clima, sobre una factura que había que pagar, sobre un correo que había llegado. Conversaciones sin peso, sin carne. Él no parecía notar mi desconexión. O quizás sí, pero no tenía las herramientas para nombrarla. Yo asentía, sonreía con discreción, fingía atención. Pero mi mente estaba en otro lugar. O mejor dicho, con otra persona. Mi hijastro, no bajó hasta más tarde. Cuando lo hizo, lo noté diferente. Había en su forma de caminar, en su postura, una calma distinta. No fingía, pero se contenía. Me saludó como siempre frente a su padre, con esa corrección que lo caracterizaba. Yo hice lo mismo. Pero nuestros ojos no pudieron evitar el contacto fugaz. Una fracción de segundo. Eso bastó para que todo lo no dicho volviera a activarse en el ambiente. Después del desayuno, mi esposo anunció que debía salir por varias horas. Una reunión presencial, algo que no podía posponer. Me preguntó si necesitaba algo del centro y respondí que no con una sonrisa automática. Al cerrar la puerta, supe que el día tomaría otro rumbo. Me quedé un momento inmóvil en la cocina, observando la puerta cerrada. El silencio volvió a instalarse. Esta vez con otra temperatura. Subí a mi habitación, me vestí con calma, sin prisa. No elegí nada especial, pero cuidé los detalles. La blusa abotonada, el pantalón cómodo, el cabello suelto. Me miré en el espejo antes de bajar. No buscaba provocación. Buscaba equilibrio.
Un disfraz de control. Él estaba en el patio, leyendo bajo la sombra del limonero. Llevaba una camiseta clara y un pantalón corto. El libro descansaba sobre sus piernas, pero no lo leía. Parecía esperar. Y eso me estremeció. Salí al patio con una taza de té como si fuera casual. Me senté en una de las sillas de mimbre, a una distancia prudente. El canto de los pájaros llenaba los huecos del silencio. Ninguno habló durante varios minutos. No hacía falta. Finalmente él cerró el libro sin mirar la página. Se levantó y entró a la casa. Creí que había decidido dejar el momento flotar sin más. Pero al cabo de un minuto volvió con una manta del sofá. La puso sobre la mesa de jardín, con una naturalidad que me descolocó. Luego, sin decir nada, se sentó más cerca. «Hace fresco hoy», dijo finalmente. Asentí. No respondí con palabras. Mis manos rodeaban la taza, como buscando refugio en el calor. «¿Quieres caminar un rato?», preguntó después. Dudé. Pero solo un segundo. Asentí de nuevo. Caminamos por el barrio en silencio. Las calles estaban casi vacías. Las hojas crujían bajo nuestros pasos, y el aire traía ese olor húmedo tan típico de las tardes nubladas. A veces nuestras manos se rozaban sin intención, y cada roce parecía dejar una estela invisible sobre la piel. No hablamos de lo que había pasado. No tocamos el tema. Pero todo en nuestros cuerpos hablaba. La distancia medida, las miradas contenidas, la manera en que a veces respirábamos al mismo ritmo. Era como si estuviéramos dentro de un pacto tácito, uno que no necesitaba definiciones. Al regresar, él fue directo a su habitación. Yo me quedé en la sala, sentada en el sofá. No encendí la televisión. No tomé el libro que tenía sobre la mesa. Solo me dejé estar con el corazón golpeando suave pero firme. Sentía que el aire se cargaba de algo, de una energía que no sabía si me pertenecía o si simplemente había aprendido a aceptar. Minutos después él bajó. Se detuvo frente a mí. No dijo nada. Yo levanté la vista. Hubo una pausa. Larga. Llenísima. Y sin romper el silencio, se acercó. Pasamos la noche juntos. Me desperté antes de que amaneciera, con la piel aún tibia y la mente suspendida entre el recuerdo y la realidad. Durante unos segundos no supe dónde estaba. La habitación parecía la misma, pero algo en su energía había cambiado por completo. Me giré lentamente en la cama. Él ya no estaba. Su lado vacío en el colchón aún conservaba el leve hundimiento de su cuerpo, como si quisiera decirme que sí, que de verdad ocurrió, que no fue un sueño tejido por la culpa o la soledad. Me incorporé con lentitud, abrazando las sábanas. Sentía los latidos del corazón todavía alterados, pero ya no con ansiedad, sino con una serenidad tensa. No era paz. Era aceptación. Lo habíamos cruzado. El límite ya no existía. No podíamos deshacerlo. Y tampoco pretendía hacerlo. Me vestí sin encender la luz, con movimientos suaves, casi ceremoniales. Bajé a la cocina, necesitaba el refugio del café, del vapor en una taza, del ritual que me mantenía aún de pie. La casa estaba silenciosa, como si también ella supiera guardar secretos. Me senté sola en la mesa y traté de ordenar los pensamientos, pero era como intentar atrapar agua con las manos. Unos minutos después, lo escuché bajar. Sus pasos eran contenidos, medidos, como los de alguien que no quiere alterar nada. No cruzamos palabras. Me saludó con un movimiento de cabeza, y yo respondí igual. El lenguaje hablado nos parecía innecesario. Lo esencial ya se había dicho sin voz. Preparó su desayuno en silencio. Luego se sentó al otro extremo de la mesa. Tomaba su café como siempre, pero su mirada evitaba la mía. No por vergüenza, sino por contención. Había algo de respeto, de cautela. Como si supiera que yo necesitaba espacio para sostener todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Mi esposo no estaba esa mañana.
Había salido temprano a una reunión de trabajo. Su presencia ausente no era nueva, pero ahora tenía un peso diferente. Antes era rutina. Ahora era complicidad muda. Cada minuto sin él era un respiro. Cada minuto con él sería, inevitablemente, un campo minado. Después del desayuno, él subió a su habitación. Yo me quedé un largo rato en la cocina, mirando por la ventana. El cielo comenzaba a despejarse, pero no lograba ver belleza en el día. Todo tenía un tono gris. No por tristeza, sino por incertidumbre. Me sentía suspendida entre dos verdades, la vida que conocía y la que acababa de comenzar, aunque aún no supiera cómo nombrarla. A media mañana, llegó un mensaje de mi esposo. Decía que regresaría para almorzar. Que tenía ganas de estar en casa. Que quizás podríamos comer los tres juntos. Le respondí que sí, que lo esperaba. Cada letra que escribí me pesaba como si estuviera marcando un camino del que ya no era dueña. Subí a mi habitación, me lavé el rostro, me cambié de ropa. No por él, sino por mí. No podía permitir que se notara en mi cuerpo el temblor interno. Necesitaba recuperar mi compostura, aunque por dentro me desmoronara. En el espejo me vi más pálida que de costumbre, los ojos ligeramente hundidos. Pero también me vi distinta. Como si hubiera envejecido una década y, al mismo tiempo, recuperado algo que había estado dormido desde hacía años. Cuando bajé, él ya estaba en el salón, hojeando una revista que claramente no le interesaba. Lo observé desde el pasillo. Su postura, su calma fingida, su control. Él también estaba viviendo todo por dentro. Me pregunté si se arrepentía, si pensaba en lo que habíamos hecho, en lo que significaba. No tenía cómo saberlo y tampoco me atrevía a preguntarlo. A la hora del almuerzo mi esposo llegó con pan recién horneado y una botella de vino blanco. Entró con la energía alta, como si nada fuera diferente. Nos saludó a ambos con un gesto afectuoso, ajeno a todo. Yo me obligué a sonreír. Él hizo lo mismo. Nos sentamos a la mesa como una familia más, y por un instante todo pareció normal. Una escena perfectamente común. 3 personas comiendo, conversando, compartiendo. Pero bajo la mesa, nuestras rodillas se rozaron. Una vez. Sin querer. No lo retiré. Él tampoco. Durante la comida mi esposo habló casi todo el tiempo. De la reunión, de un cliente difícil, de un proyecto que no avanzaba. Yo asentía, comentaba lo justo. Él también respondiendo con mesura, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Pero yo sabía. Él sabía. Y eso bastaba para que el almuerzo se volviera insoportable. Después de comer, me ofrecí a lavar los platos. Él también se levantó. Mi esposo dijo que iría al estudio a revisar unos documentos. Cuando se fue, nos quedamos solos en la cocina. Lavábamos en silencio uno junto al otro, los movimientos sincronizados como en una danza invisible. En un momento me alcanzó un vaso y nuestras manos se tocaron. Nada más. Pero fue suficiente. Un recordatorio. Esa tarde no nos volvimos a cruzar. Él se encerró en su habitación. Yo me quedé en la mía, con la ventana abierta, mirando las copas de los árboles moverse con el viento. Pensaba en todo lo que habíamos dicho sin hablar. En lo que habíamos hecho sin nombrar. En lo que aún quedaba por venir. El silencio, esta vez, ya no era solo un refugio. Era una espera. Una pausa tensa antes de lo inevitable. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, el eco de lo que habíamos vivido se repetía en mi mente como una secuencia sin pausa. Pero ya no era culpa lo que me mantenía despierta, ni tampoco miedo. Era otra cosa. Una mezcla de conciencia y agotamiento emocional. Sabía que todo lo que había sostenido con cuidado durante años comenzaba a tambalearse. Y aún así no sentía urgencia por detenerlo. A la mañana siguiente el aire estaba más frío de lo habitual. Abrí la ventana de mi habitación y respiré profundamente.
El cielo era de un gris uniforme y el movimiento de las hojas parecía más lento, como si todo compartiera la misma pesadez que yo sentía en el pecho. Me vestí sin pensar demasiado, con ropa cómoda y sencilla. No tenía fuerzas para fingir. Mi esposo ya había salido cuando bajé. Dejó una nota en la mesa: vuelvo para la cena. Te llamo más tarde. La letra rápida, sin adornos. Como siempre. Me senté junto a la nota y la leí 2 o 3 veces sin necesidad. Me pregunté si alguna vez habíamos tenido una verdadera conversación sobre nosotros. Sobre lo que nos pasaba. Sobre lo que ya no pasaba. Mi hijastro aún no había bajado. La casa estaba tan silenciosa que cada pequeño sonido parecía una interrupción. Preparé café, corté algo de fruta. Me movía por la cocina con una lentitud que no era física, sino emocional. Como si todo dentro de mí se hubiera ralentizado. Cuando él apareció en la puerta, nuestras miradas se cruzaron brevemente. No hubo palabras. No hacía falta. Pero había algo distinto en su expresión. Más serio. Más contenido. Nos sentamos a desayunar, cada uno con su taza, con su plato. Pero los silencios ya no eran como antes. Esta vez eran incómodos. Densos. Incluso peligrosos. Después de desayunar, cada uno se dispersó. Yo subí a mi habitación con la excusa de ordenar el armario. Él se quedó en el salón, revisando su computadora. El sonido del teclado era lo único que rompía la tensión de la casa. Al mediodía, decidí salir a caminar. No lo anuncié. Simplemente tomé mis llaves, me puse un abrigo y salí. Necesitaba mover el cuerpo, romper el encierro. Caminé sin rumbo fijo, dejándome llevar por las calles del barrio como si buscara respuestas en los árboles, en los adoquines, en el ruido lejano del tráfico. Me detuve en un pequeño mercado de flores. Compré un ramo sin pensarlo, margaritas blancas y lavanda. Flores simples, sin pretensión. Mientras las envolvían, me di cuenta de que no eran para decorar. Eran para mí. Para recordarme que aún podía elegir algo bello. Cuando regresé a casa, él no estaba en el salón. Subí con las flores en la mano y las coloqué en un jarrón en la mesita junto a la ventana. Me senté frente a ellas y observé cómo el viento las movía levemente. Fue un momento pequeño, pero me sostuvo. La tarde avanzó sin rumbo. Él y yo evitábamos cruzarnos demasiado. Los pocos encuentros eran breves, contenidos. Un par de frases prácticas. Un cruce de miradas que se desviaban de inmediato. La complicidad de los días anteriores se había convertido en una tensión insoportable. Cerca del anochecer, mi esposo llamó. Dijo que ya venía en camino. Que traía comida de un restaurante que nos gustaba. Que estaba deseando sentarse en el sofá y descansar. Respondí con voz tranquila. Le dije que lo esperábamos. Después de colgar, bajé a la cocina a ordenar. Él ya estaba allí. Lavaba una taza, de espaldas a mí. No giró cuando me oyó entrar. Tampoco dijo nada. Me acerqué lentamente y comencé a guardar los platos limpios. Trabajamos en silencio, uno junto al otro. Como dos desconocidos atrapados en una coreografía forzada. En un momento, al alcanzar un recipiente, nuestras manos se tocaron. Fue un segundo, quizás menos. Pero esta vez no hubo electricidad, ni calor, ni estremecimiento. Solo un vacío. Un eco. Como si algo se hubiera roto o terminado. No había rencor. Solo una especie de resignación. Cuando mi esposo llegó, todo volvió a su rutina habitual. Abrazos, bolsas, preguntas triviales. Repartió los platos, encendió la televisión. Nosotros lo seguimos, cada uno ocupando su lugar en el sofá, sonriendo en los momentos adecuados, riendo cuando se esperaba. La cena transcurrió entre bromas y relatos de su día. Yo asentía, lo miraba, fingía atención. Él también. Los dos sabíamos.
Y eso bastaba para entender que ya no éramos los mismos. Esa noche, al subir a mi habitación, me detuve frente a la puerta de la suya. No golpeé. No esperé. Solo respiré hondo y seguí caminando. En mi cuarto me senté frente a la ventana. Las flores que había comprado seguían frescas, moviéndose con el aire nocturno. Me quedé observándolas largo rato, hasta que la oscuridad cubrió todo. Y entonces lo supe. Lo que pasó, pasó. Y aunque no supiera aún qué haría con ello, había algo que tenía claro. Nunca volvería a sentirme invisible.